Bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde. Un tema que estoy segura va a encender los corazones de muchos y es que Kerem y Hande juntos de nuevo. ¿Será posible? ¿Están preparados para sumergirnos en este huracán de emociones? Pues agárrense de donde puedan, porque esto va a estar jugoso. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos empedernidos de esta pareja. De esa química, de esa conexión que traspasa la pantalla. Y claro, cuando escuchamos rumores, vemos fotos, leemos noticias, la emoción nos invade. Hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pruebas, a explorar los indicios y sobre todo, a soñar un poquito. Así que antes de que sigamos adelante y para que no te pierdas nada de este notición, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos. Y por supuesto, no te olvides de dejar un like si te emociona tanto este tema como a mí. Vamos, que quiero ver ese apoyo. Ahora sí arrancamos con el plato fuerte. La pregunta que todos nos hacemos, Kerem y Hande, juntos otra vez. Para entender bien todo este revuelo, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentosos actores turcos que protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. ¿Y qué pasó? La chispa. La química entre ellos era innegable, palpable, algo que simplemente te atrapaba. La serie se convirtió en un éxito rotundo y ellos, en una de las parejas favoritas del público a nivel mundial. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo era perfecto. Y por supuesto el amor traspasó la pantalla. Durante el rodaje y posteriormente mantuvieron una relación que cautivó a todos. Compartían momentos juntos, viajes, fotos en redes sociales, eran la pareja ideal. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en todas las historias, también hubo un final. Después de un tiempo anunciaron su separación. Una noticia que rompió el corazón de muchos fans. Y a partir de ahí se comenzó a especular sobre las razones, sobre qué pudo haber pasado. Siempre queda esa espinita, esa duda de si las cosas podrían haber sido diferentes. Y ahora, ¿qué es lo que nos tiene aquí? ¿Qué es lo que ha despertado esta ola de rumores y especulaciones sobre un posible regreso de Kerem y Hande? Pues bien, hay varios factores que han alimentado la esperanza de los fans. Vamos a analizarlos uno por uno. En primer lugar, las redes sociales. Vaya que son un hervidero de información. Constantemente los fans están al acecho analizando cada foto, cada publicación, cada like. Y han encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, algunos seguidores notaron que en ocasiones, Kerem y Hande han reaccionado a las publicaciones del otro con likes o comentarios. Son pequeñas acciones, sí, pero en el mundo digital, un like puede significar mucho. También hay que mencionar las fotos. A veces, los dos han compartido imágenes en lugares similares, en momentos parecidos, aunque sin posar juntos. Esto ha alimentado la imaginación de muchos, que ven en ello una posible casualidad, o tal vez, algo más. Otro punto importante son las declaraciones. Aunque tanto Kerem como Hande han sido muy cuidadosos con sus declaraciones sobre el otro, en algunas entrevistas han dejado entrever una relación cordial y respetuosa. Han hablado de la admiración mutua, del cariño que se tienen. Y claro, eso siempre deja una pequeña puerta abierta a la esperanza. Y por supuesto, no podemos olvidar las campañas de los fans. Las redes sociales están llenas de hashtags, de mensajes, de montajes con fotos y vídeos de la pareja. Los fans claman por su regreso, por verlos juntos de nuevo. Y esa insistencia, esa pasión, es algo que no se puede ignorar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo especulaciones? ¿Realmente hay posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? La verdad, amigos míos, es que nadie lo sabe con certeza. No hay pruebas contundentes de que estén en una relación actualmente. No hay confirmaciones oficiales, ni fotos que los muestren juntos en plan romántico. Pero, y aquí es donde entra el factor esperanza, tampoco hay pruebas que lo descarten por completo. Hay que ser realistas. La vida es complicada y las relaciones sentimentales aún más. Es posible que Kerem y Hande hayan seguido caminos separados.
Es posible que simplemente sean amigos, que mantengan una buena relación pero sin más. Pero, ¿y si no? ¿Y si el amor que sintieron en su día sigue vivo, aunque sea de forma latente? Hay quienes dicen que el amor verdadero nunca se olvida. Que a veces el destino nos da una segunda oportunidad. Que la vida da muchas vueltas y que las cosas pueden cambiar. Y esa idea, amigos, es la que nos mantiene soñando. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué haría que esta reconciliación fuera posible? ¿Qué factores podrían influir en que Kerem y Ande decidieran darse una nueva oportunidad? En primer lugar, el tiempo. El tiempo cura las heridas, ayuda a reflexionar, a valorar lo que se tuvo. Después de una ruptura, es normal que haya distancia, que se necesite un espacio para sanar. Pero con el tiempo, las cosas se ven de otra manera. Los problemas parecen menos graves, los recuerdos más bonitos. Otro factor importante es la madurez. Después de una separación, las personas evolucionan, crecen, aprenden de sus errores. Si Kerem y Ande han madurado, si han reflexionado sobre su relación, es posible que hayan encontrado la forma de solucionar sus problemas. Quizá ahora tienen una visión diferente, una perspectiva más clara de lo que quieren. Y por supuesto, no podemos ignorar el amor. Si el amor verdadero existió entre ellos, si la conexión que sintieron fue real, es posible que el sentimiento siga ahí, aunque esté dormido. El amor, a veces, es como una llama que se enciende y se apaga, pero que siempre está dispuesta a volver a arder. ¿Qué señales podríamos buscar para saber si hay algo más que una simple amistad? Pues bien, hay que estar atentos a las redes sociales. Observar las reacciones de ambos, los likes, los comentarios, las fotos. Si hay señales, es probable que las veamos ahí. También hay que estar atentos a las entrevistas. Prestar atención a lo que dicen, a cómo hablan el uno del otro. Si notamos alguna indirecta, alguna señal de cariño, eso podría ser un indicio. Y por supuesto, hay que estar atentos a los proyectos profesionales. ¿Están trabajando en algo juntos? ¿Hay rumores de alguna colaboración? Eso sería una señal muy clara. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Lo más importante es ser respetuosos. Respetar su privacidad, sus decisiones. No presionar, no acosar. Debemos entender que ellos son dueños de su vida, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo podemos seguir soñando. Podemos seguir apoyándolos, mostrándoles nuestro cariño. Podemos seguir creando contenido, compartiendo fotos, vídeos, mensajes. Podemos seguir manteniendo viva la llama de la esperanza. Y sobre todo podemos disfrutar del camino. Disfrutar de la emoción, de la incertidumbre, de la posibilidad. Porque al final, lo importante es que Kerem y Ande sean felices, y si su felicidad está juntos, nosotros seremos los más felices. Ahora, quiero hablar de un tema importante, las expectativas. Es fundamental que tengamos expectativas realistas. No podemos dar por hecho que van a volver. No podemos obsesionarnos con esta idea. Es posible que la amistad entre ellos sea lo que realmente importe. Es posible que no haya ningún romance en el horizonte. Y aunque eso nos pueda entristecer, debemos aceptarlo. Lo importante es que sepamos disfrutar de su trabajo, de su talento, de su amistad, sin crear falsas ilusiones. Y si, eventualmente, llegamos a verlos juntos de nuevo, la alegría será doble. Ahora bien, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Yo, al igual que ustedes, soy una gran fan de Kerem y Ande. Me encanta su trabajo, me encanta la química que tienen. Y por supuesto, me encantaría verlos juntos de nuevo. Pero al mismo tiempo entiendo que ellos son personas, que tienen su propia vida, sus propios sentimientos. Y que lo más importante es que sean felices. Así que mi postura es clara, apoyo incondicional. Estaré feliz con cualquier decisión que tomen. Apoyaré sus proyectos, sus decisiones. Y por supuesto, seguiré soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y ahora hablemos de algunos aspectos técnicos que podrían, de alguna manera, influir en este posible reencuentro. El trabajo, por ejemplo. Ambos son actores muy solicitados. Tienen muchos proyectos en puerta. ¿Podría coincidir su trabajo? ¿Podrían protagonizar una nueva serie o película juntos?
Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. La posibilidad de trabajar juntos de nuevo podría, de alguna manera, acercarlos. Pasar tiempo juntos en el set, compartir experiencias, fortalecer lazos. Pero también hay que considerar los contratos, los compromisos profesionales de cada uno. A veces los horarios, los proyectos hacen muy difícil la compatibilidad. Otro factor importante es la compatibilidad de sus personalidades. ¿Han evolucionado? ¿Han aprendido a lidiar con sus diferencias? ¿Han superado los problemas que pudieron haber tenido en el pasado? La comunicación es fundamental en cualquier relación. ¿Se comunican? ¿Se hablan? ¿Comparten sus pensamientos, sus sentimientos? Una buena comunicación es la base de cualquier relación sólida. Y no podemos olvidar la influencia de sus amigos y familiares. ¿Qué opinan sus seres queridos de esta posible reconciliación? ¿Los apoyan? ¿Los animan? En definitiva, son muchos los factores que pueden influir en esta historia. Factores personales, profesionales, emocionales. Pero lo que sí es cierto es que la ilusión, la esperanza, sigue viva en los corazones de muchos fans. En conclusión, amigos, hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos analizado las pruebas, explorado los indicios, soñado un poco. Y al final, la pregunta sigue en el aire: ¿Kerem y Hande juntos de nuevo? La respuesta, como ya dijimos, no la tenemos. Pero lo que sí tenemos es la esperanza, la ilusión. La posibilidad de que en algún momento nuestros sueños se hagan realidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Por compartir su pasión por Kerem y Hande. Por estar aquí, por comentar, por interactuar. Son los mejores. Y ahora, como siempre, quiero animarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Quiero leer sus opiniones. Y no olviden, amigos, de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta pronto.